Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Cerebros grises se reunieron ayer a combatir de nuevo contra la fe. Han desterrado a Dios de su creación por no entender bien su forma de ser. Quien te ha engañado para hacerte creer que su existencia depende de tu parecer. Hoy no le has visto, hoy no le sientes, hoy te han herido otra vez. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe, él te sostendrá. Es por fe. Si levantase la cabeza otra vez, nuestro pariente el hombre de Cromañón haría señas por hacerse entender, para enseñarnos alguna lección. Porque al final de tanto conocimiento hemos caído en el error otra vez. Y solo la fe en el Hijo de Dios nos puede hacer libres otra vez. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe, él te sostendrá. Es por fe. Es por fe. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe. Él te sostendrá. Así es, no es por vista por lo que andamos los cristianos, sino que es por fe. Por medio de la fe es que podemos hallar aquellas promesas que Dios tiene para cada una de nuestras vidas en todos aquellos que han depositado su fe en el Hijo de Dios, esto es, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y continuamos compartiendo con estos héroes de la fe que nos habla Hebreos capítulo 11. En esta ocasión estamos Hebreos 11 versículo 31, que nos está hablando aquí de Rahab. Y dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La fe de Rahab es una fe salvadora, pero téngase en cuenta que Rahab era una mujer que, según el criterio humano, reunía todos los requisitos para no ser aceptada. De ninguna de las maneras podía ser aceptada, por ejemplo, por los israelitas y tampoco por Dios, según, repito, el criterio humano, ya que ella en primer lugar era cananea, era una mujer que no era de la descendencia de Abraham. Por tanto, estaría acostumbrada esta mujer a ser cananea, a ver y a participar en todos los ritos y
todas las acciones que se hacían hacia los dioses de Canaán. Dicen algunos comentaristas que posiblemente Rahab haya sido prostituta en el templo de la diosa Asera. Indudablemente esto la Biblia no lo pone, sino que, como digo, es un comentario que hacen algunos comentaristas estudiosos de la Biblia, que quizá fuese eso, prostituta en el templo de la diosa Asera, y que debido a las atenciones y favores que algunas de ellas, de estas prostitutas, ellas se les concedían, cuando estas mujeres eran mayores, se les daba algo para que se ganasen la vida, por ejemplo, una posada. Y esta es la posada donde fueron los espías que mandó Josué. Es decir, no a cualquiera se le daba un lugar tan privilegiado como tenía Rahab, que vivía en la misma muralla, puesto que su casa estaba en la muralla misma. Y ella vivía ahí con su padre, con sus hermanos y con toda su familia vivía allí. Es decir que en ese tiempo no estaba mal visto ejercer en ese tiempo como diosa, que era, como sacerdotisa de la diosa Asera. No estaba mal vista, aunque ella se hubiese estado allí, hubiese ejercido pues eso, de ramera. Nótese que era una persona, primero ella era una mujer en primer lugar gentil, y ni ella ni nadie de sus antepasados tenían nada que ver con los israelitas, como he dicho antes. Por tanto, ella no tenía ningún derecho de las promesas hechas por Dios a Abraham, como también muchos de nosotros, si lo vamos a comparar. Y quiero hacer aquí un hincapié, y es un hincapié en que muchas veces nosotros los seres humanos ponemos categorías de pecados o de cosas que son horrorosas. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de pecados, seguramente se levantaría la voz cuando se está hablando de ramera, de prostituta, etc. Y seguramente a lo mejor cuando fuese el pecado de mentir, de engañar, de robar, pues se bajara la voz como que es de menos importancia. Pero esto es en cuanto a lo que los hombres creemos o lo que los hombres pensamos. Así que esta mujer era una mujer, como te he dicho, como nosotros, muchos de nosotros, que somos gentiles y no sabemos nada de la palabra de Dios, no sabíamos nada, hacíamos las cosas porque las hacíamos y nada más. Así que en primer lugar hallamos eso, que ella no tenía ningún derecho porque ninguno de sus antepasados era israelita, por tanto ella no tenía ningún derecho a las promesas hechas a Dios a Abraham. Pero recordemos que esas promesas que Dios hace a Abraham son por fe, es por fe todo ello. En segundo lugar, vemos que era una mujer moralmente reprobable. Aún entre los paganos gentiles, las prostitutas que había en aquel tiempo eran consideradas de vida dudosa, es decir, de no fiarse de ellas. ¿Por qué? Porque estaban acostumbradas a hacer muchísimas cosas y no precisamente buenas. Vemos que en Éxodo, capítulo 20, versículo 14, ahí nos está hablando lo que se denomina los 10 mandamientos. Y Dios manda a su pueblo, nótese que digo, Dios manda a su pueblo, no cometerá adulterio. Pero claro, Rahab no era parte del pueblo de Dios. Ni tampoco Rahab sabía de la ley de Dios, todavía. No solo había oído ella de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto y de los poderosos milagros que el Señor hizo para su pueblo. Y también ella había oído de la fidelidad de las promesas de Dios hacia su pueblo, como Dios era fiel en cumplir cada una de sus promesas. Y como no había en el camino hacia la tierra prometida de Israel ningún rey, por poderoso que fuese, que se le resistiera. Y no porque los israelitas fueran grandes guerreros, sino porque Dios estaba con ellos. Simplemente era por eso. Por tanto, ella había oído de las hazañas, de cómo Dios lo sacó con brazo fuerte y poderoso de Egipto, de la esclavitud, y cómo lo había conducido a través del desierto, y cómo ellos habían alcanzado promesa tras promesa. Seguramente que ella también habría escuchado de aquello del maná,
que caía pan del cielo, etc. Y multitud de cosas, y tenía interés, muchísimo interés. Vemos que ella había oído de esos milagros, seguramente porque como que estaba allí en la muralla y era un lugar que era una posada. En la posada, que hoy son hoteles, pues claro, es mucho ir y venir de personas. Unas cuentan una cosa, las otras cuentan la otra, y son personas que lo saben todo lo que están allí. Es decir, las personas que están atendiendo a los transeúntes, a las personas que vienen a hospedarse allí a aquel lugar. Pero ella, como que no sabía nada de la ley, no sabía si lo que estaba haciendo era bueno o era malo. No lo sabía. Nótese que Dios, en cuanto que saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, lo primero que lo hace es llevarlo al Sinaí. ¿Para qué? Precisamente para darle la ley, para que el pueblo de Israel supiera de una vez por todas qué era lo bueno y qué era lo malo. Y también aquí hay una reflexión también para nuestras vidas. También la gran mayoría de los que hoy son cristianos o cristianas, antes de conocer la Biblia, la palabra de Dios, no sabíamos ni lo que era bueno ni lo que era malo. Es decir, había muchas hermanas y muchos hermanos en la fe, que hoy son hermanos y hermanas en la fe, que acaso a ellos pensaban que el mentir, pues que no era cosa mala, o el robar, que tampoco, o ser un idólatra, que tampoco era malo, y quizás que el adulterio o la fornicación, bueno, pero si eso se está viendo en la tele, si eso hasta la misma sociedad le sonríe, si eso está a la orden del día, si hasta sale en la televisión y el que no lo hace parecía que sea como tonto o tonta, ¿cómo no lo iban a hacer? Pero todo eso es por la ignorancia que había en algunos de nosotros en ese momento. Pero cuando hemos venido a la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, recuerda que la verdad no la tiene ninguna institución, ninguna denominación, ninguno que se puedan llamar nosotros somos la iglesia verdadera. No, la iglesia verdadera de Cristo es la iglesia espiritual, y esa iglesia será la que será arrebatada cuando Cristo venga de nuevo a llevarse a su iglesia. Es por eso que cuando venimos a Cristo, todo eso ya forma parte del pasado. Todo eso forma ya parte del viejo hombre y de la vieja mujer. Y como dice 2 de Corintios 5:17, que todas las cosas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Pero por qué es eso? Es eso porque antes no teníamos conocimiento de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Por eso no nos debemos de llevar las manos a la cabeza ni rajar nuestras vestiduras cuando estamos viendo a mujeres que están, haciendo cosas que se ven por la televisión y quizá en la calle, o quizá hombres que están haciendo cosas que decimos, ¿cómo pueden hacer eso? Pues mira, no nos llevemos la mano a la cabeza, porque no hace a lo mejor quizá mucho tiempo nosotros también lo estábamos haciendo, y es porque estábamos en la ignorancia, y no sabíamos qué era lo que le agradaba a Dios y qué es lo que no le agradaba. Y esto también lo que le estaba pasando aquí a Rahab, le estaba pasando exactamente igual. Pero ella de alguna manera estaba buscando a Dios, al Dios verdadero. Por tanto, hay algunas personas que, como he dicho, se pueden rajar incluso sus vestiduras pensando cómo Dios salvó a Rahab siendo una pecadora. ¿Acaso nosotros éramos mejores que Rahab? Alguno puede decir, sí, pero yo no era una pecadora de ese tamaño. Yo no era una ramera. Bueno, pero mentías. Ya está. Ya lo tienes ahí. Y si has mentido una vez, pues ya está. Ya eres condenada simplemente por eso. Porque has mentido. Y por tanto necesitas la salvación que hay en Cristo Jesús. Es lo que he dicho antes, que los hombres, nosotros los hombres, somos los que ponemos un estatus de cuán grave es un pecado y cuán grave es el otro pecado. Pero sin embargo, para Dios, condena exactamente igual a la mujer que era adúltera, igual que la mujer, como nos dice aquí, Rahab, si no se hubiese arrepentido, hubiera sido condenada, exactamente igual. Pero ella se arrepintió, ella creó en el Dios de Israel. Ella pensó que el Dios de Israel era el único Dios. Por eso te he dicho que acaso nosotros no
¿Éramos mejores? Éramos exactamente igual, porque hacíamos otras cosas. Nosotros siempre nos tenemos que comparar a cómo es Dios. Y Dios es santo, y Dios nos tolera el pecado. Es por eso que a muchas personas, cuando se le está testificando, se le habla del pecado, se le habla del robo, por ejemplo, lo primero que les viene a su boca, bueno, pero los políticos, la gente que están en el poder, no roban mucho más, pero tú deja a los políticos y mírate a ti mismo, y trata de salvarte a ti mismo, y trata de confesar tus pecados, trata de arrepentirte de ellos. Eso es lo que tienes que hacer, porque los hombres de buenos no hay ni aún uno. Y por tanto hemos de compararnos siempre, hemos de mirar a Dios, y Dios, como te he dicho, es santo. Por tanto nosotros no éramos mejores que Ra, porque también cometíamos otra clase de pecado. ¿Y acaso no dijo alguien que nosotros fuésemos jueces? ¿Quién somos nosotros para juzgar? ¿Quién somos nosotros? No somos absolutamente nadie. ¿Qué clase de juicio vamos nosotros a emitir? ¿Qué clase vamos a nosotros a dictar? Si a lo mejor nosotros en nuestras casas aparentamos a lo mejor ser personas honorables, respetadas, y en casa hay muchos que son tiranos y tiranas, ¿por qué vamos a intentar ser jueces? Seamos hombres y mujeres sinceros delante de Dios, porque Dios lo que está mirando es el corazón. En tercer lugar, Ra era ciudadana de una tierra cuyos habitantes estaban sentenciados por Dios a morir por la misma causa que los contemporáneos de Noé. ¿Y cuál era la causa? Pues la causa era debido a la gravedad de su abominación y perversiones en sus pecados. Y no solamente eso, a las testarudez de sus corazones, de su cabeza, de querer perseverar en ellos. Es decir, hacían lo malo, perseveraban en ellos. Y aunque nos dice la palabra de Dios que Noé fue pregonero de justicia, es decir, que le predicó, que le dijo que se podían arrepentir y entrar al arca y salvarse, ellos hicieron oído sordo. Aquí hallamos también a esta mujer que puede ocurrirle más o menos igual. Hay en Jericó, sí, una ciudad muy fortificada, muy bien, quizá muy próspera, pero había toda clase de inmundicia, toda clase de abominaciones, de perversiones de pecado, y no solamente eso, sino que ellos perseveraban. Si ellos hubieran sido una nación, como era en este caso Jericó, que era una ciudad-estado, ellos cuando vieron que el pueblo de Dios se acercó allí, si ellos simplemente lo hubieran aceptado, no hubiera ocurrido nada. Si ellos hubieran aceptado al Dios de Israel como su Dios, tampoco hubiese pasado absolutamente nada. Si ellos hubieran andado en la ley, es decir, en la palabra de Dios, tampoco hubiera ocurrido nada. Pero vemos que ellos lo que hicieron fue cerrar sus puertas bien cerradas con cerrojos, como dice la palabra, y se atrincheraron allí a esperar. Es decir, no estaban dispuestos a renunciar de sus pecados y de sus perversiones, sino que deseaban continuar con ellos. Naturalmente, cuando Dios manda a su pueblo a entrar a la tierra prometida, no iba a dejar que Jericó, en este caso, era una manzana podrida que estaba ahí en medio de su pueblo. Y todos sabemos que cuando una manzana podrida está en medio de un cesto de manzanas, pudre a la demás. Por tanto, Dios le dio un tiempo a Jericó, igual que se lo dio a Canaán para que se arrepintiese, pero ellos hicieron oídos sordos. Entonces, ¿dónde está el ejemplo de la fe de Ra, al que nos muestra el escritor de la epístola a los hebreos? Ra era una mujer creyente en Dios, pero aún, como he dicho, no conocía la ley de Dios, es decir, no conocía la palabra de Dios. Nótese lo que ella le dijo a los espías. En Josué capítulo 2 y versículo 11 le dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, Dios, es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Nótese esto, y quiero hacer una reflexión aquí, lo que le dice ella, que era lo que había en su corazón. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vemos aquí toda una confesión de fe que le está haciendo, en este caso a los espías,
pero que eran parte del pueblo de Dios. Nótese que no demanda nada por lo que pudiera ella percibir. Aquella mujer reconocía que la soberanía de Dios estaba actuando sobre reyes de la tierra. Aquella mujer creía profundamente en la soberanía de Dios. Y cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, la palabra soberanía significa autoridad máxima. No hay otra autoridad mayor en los cielos ni en la tierra, que es la de Dios. Por tanto, cuando está hablando de la soberanía de Dios, está hablando de la autoridad máxima en la tierra y en los cielos. Para ella no había otro Dios, sino el Dios de Israel. Por ello lo confiesa ella aquí, se lo está diciendo a los espías. También creía en la misericordia y la fidelidad de Dios. Veamos lo que ella le está pidiendo a los espías. Le dice en el versículo 12 y 13 del capítulo 2 de Josué: Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Nótese que ella, como he dicho, no demanda nada por lo que hizo por los espías, solo le ruega que le salve su vida y la de su familia. Toda la ciudad estaba condenada por Dios y solo ella se acogió a la misericordia de Dios. Ella apeló a la gracia divina y esta es la fe verdadera, esa fe que es confesada ahí, como nos dice Efesios 2, 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Nótese, por gracia, es decir, porque Dios nos lo da gratuitamente a cada uno, no porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama con amor eterno. La salvación es un regalo de Dios y lo acepta aquel que de verdad reconoce que Dios es Dios en los cielos, pero también aquí en la tierra. Por eso, como dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, no es por obras. Así que hallamos que la profesión de la fe de una pecadora le permitió recibir la salvación. Es decir, esta confesión que ella hizo aquí a los espías, confesó con su boca que el Dios de Israel era Dios en los cielos y aquí también en la tierra, mientras que los desobedientes a Dios, es decir, los que no quisieron saber nada de Dios, estos eran menospreciadores de la gracia divina, y es por esta razón que ellos perecieron. Y quiero decirte que esa gracia divina sigue dispuesta también en el día de hoy. Sigue dispuesta para aquellos que reconocen que Dios es soberano en los cielos y en la tierra, y que Dios es el juez supremo, y que tarde o temprano Dios juzgará a la tierra, juzgará al hombre según sus obras que haya hecho. Es decir, cada obra que el hombre haya hecho será esta misma obra la que le va a estar juzgando a él. En cierta ocasión a un hombre le estaba testificando del amor de Dios y se reía y decía que bueno, que eso era para otros tiempos. Luego, ya no sabiendo qué responder, me dijo que cuando todo lo que él hacía aquí en la tierra, que no sería juzgado, que sería solamente por las cosas espirituales. Como si las obras que se hacen aquí en la tierra no es consecuencia de vivir una vida de pecado. Pues la persona que vive en pecado es la persona que he dicho antes, la persona que miente, la persona que roba. Sí, algunos dicen, no, yo no robo. Yo no robo. No, quizás cuando has estado en la oficina o en el taller y el jefe no ha estado y has parado de trabajar, eso es robar. O has llamado por teléfono con un teléfono que no es tuyo, eso es robar. O te han dado de más en la cuenta cuando has ido a comprar cualquier cosa y te has callado a sabiendas, eso es robar. Fíjate si hay cosas para robar. Quien dice eso, hay muchísimas cosas más. Por tanto, estamos viendo que esta mujer fue salva
por eso precisamente, porque confió en Dios y lo confesó con su boca. También la palabra de Dios nos sigue diciendo en Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí naturalmente este versículo, es un versículo que muchas veces lleva a controversia. ¿Por qué? Porque la religión de hombres, cuando estoy hablando de religión, estoy hablando de aquellos que a la palabra de Dios están añadiendo tradiciones, están añadiendo ritos y están añadiendo cosas que no están en la palabra de Dios originalmente. La religión es aquella que cosas que Dios dice en su palabra que es pecado, ellos dicen que es mentira piadosa. Sin embargo, Dios condena el pecado y no nos habla de mentira piadosa, no habla de mentira, pero no piadosa. Porque la mentira piadosa no existe, es mentira. Es como aquella jovencita que fue a su madre y le dijo avergonzada, mamá, me parece que estoy un poquito embarazada. O estaba o no estaba, una de las dos. La mentira es igual, o es mentira o no es mentira. Por tanto, la religión enseña a hacer obras, cosas, para ganarse la salvación, para ganarse una parcelita en el cielo, para ganarse un lugar en el cielo, tienen que hacer muchas obras. Y ahí vemos religiones, no voy a citar religiones que hay en la tierra, las cuales vemos personas por la calle que van con sus carpetas por ahí, llueva o haga frío, porque necesitan ganarse la salvación para ver si tal vez con mucha suerte puedan quedarse aquí en la tierra. Por eso salen y tienen que apuntar las horas que están en la calle ahí dando paseos para arriba y para abajo, porque esas horas luego ellos las van a presentar, seguramente las presentarán como un justificante de que pueden quedarse en la tierra. Fijémonos que nada de eso dice la palabra de Dios, todo es pura religión nada más. Otros, sin embargo, dan casas, haciendas, dan incluso vehículos, bienes, dan dinero en cantidad para ganarse la salvación. Pero nada de eso nos dice la palabra de Dios. Ahora bien, si fuese así, quienes más obra hagan tendrían un lugar mejor en el cielo. Serían más privilegiados los unos que los otros. Claro, porque si uno sale a evangelizar y tiene muchísimas horas y muchísimos días evangelizando, tendrá un lugar más alto que otro, más privilegiado que otro. Y la palabra de Dios nos dice que Dios no hace acepción de personas, que la salvación es gratuita y es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, lo que la Biblia enseña que es primero la fe, creer en Jesucristo, el haber experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Lo que nos mueve es eso, lo que nos mueve cuando ya tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, es eso lo que nos mueve a hacer obras. Y nos sigue diciendo también aquí en Santiago 2:25, un poquito más adelante dice Santiago, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. Nótese aquí que la fe de Rahab en Dios estaba basada en lo que ella, como he dicho antes, había escuchado, y también en la misericordia de Dios y en su fidelidad. Y es esto lo que le movió no solo a guardar a los espías en su casa, sino también a ayudarles a escapar. Nótese ahí que es una obra, es algo que la fe le mueve ya a hacer algo para Dios, hacer algo para Él, lo que sea, pero algo. Nos sigue diciendo también Josué, capítulo 12, 15 y 16. Dice, entonces ella lo hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y le dijo, marchaos al monte, para los que fueren tras vosotros no encuentre, y está escondido allí 3 días, hasta que los que os sigan hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Nótese cómo ella fue movida a hacer algo,
algo para el pueblo de Dios, algo para aquellos espías que había mandado Josué. La obra de Dios no admite retraso, ni tampoco su obra de gracia tampoco admite retraso. Es decir, que de la misma manera que se ejecutó el juicio de Dios, al mismo tiempo también se estaba ejecutando la gracia del Señor sobre Rahab. Y muchas veces pensamos que la obra de Dios va a ser retenida si nosotros no hacemos algo. Dios puede levantar de cualquier sitio, de cualquier lado, personas, hombres, mujeres, niños o ancianos que estén dispuestos a servirle. Dice este versículo, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Tenía que ver ponerlo fuera del campamento de Israel con la purificación establecida por Dios mismo. Y como he dicho antes, ¿por qué lo tenían que poner ahí? Porque ellos precisamente, su familia y la misma Rahab, recordemos que eran sus padres, su hermano, su hermana, ellos no sabían nada de la ley. Ellos no sabían nada de Dios. Ellos simplemente sabían que Rahab creía en Dios y nada más. E igual que nosotros cuando nos hemos convertido a Cristo Jesús, ¿acaso nosotros conocíamos toda la Biblia? No, conocíamos lo esencial, el que era, que éramos pecadores y necesitábamos un Salvador, Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados. Ahí está. Y vemos que, ¿qué es lo que hace? La ponen, dice, fuera del campamento de Israel. Y esto tiene que ver, como he dicho, con la purificación establecida por Dios misma. ¿Y qué era la purificación? Estas personas debían de ser purificadas, es decir, limpias de toda contaminación. Imagínate, dentro del pueblo de Dios, esa persona, Rahab, imagínate el vocabulario que debía de tener. O imagínate también su familia. No sabemos qué vocabulario tendrían, pero sería un vocabulario mundano. Y comienza, por ejemplo, a pensar, en medio de una alabanza, ¿qué hacen estas personas? Por tanto, seguramente, dicen algunos estudiosos que estuvieron allí por algunos meses, o quizás semanas, pero que estuvieron allí limpiándose, es decir, seguramente le estuvieron enseñando lo que se suele decir, las vocales espirituales, la A, la B, la C, la D, las vocales, y seguramente estuvieron allí pues enseñándole primordialmente qué es pecado y qué no es pecado, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Lo demás ya lo iban a saber con el tiempo, porque estaban dentro del pueblo de Dios, pero ellos debían de comprometerse a vivir una vida recta. Como dije al principio, podemos compararlo con una manzana podrida, o con varias manzanas, en este caso sus padres, sus hermanos, hermanas y ella. Imaginemos que la ponen esta manzana en un lugar donde hay muchísimas manzanas más. Al poco de pasar el tiempo, estas manzanas podridas, a las limpias, la van a hacer que también se echen a perder. Esto nos enseña que nunca una persona que ande en pecado, nunca, jamás, podrá ser de bendición para el pueblo de Dios. Jamás lo va a hacer. Y aquí quiero hacer un alto también y una reflexión. Cuando hay muchos que con credenciales, con autoridad dentro de la iglesia, dejan el púlpito a gente del mundo para que se expresen, para que digan, para que quizás cuenten algún chiste o quizás alguna que otra cosa. Nunca jamás un mundano podrá traer bendición al pueblo de Dios, al pueblo de Cristo. La iglesia no debe de aprender del mundo, porque el mundo está en tinieblas, está en oscuridad. Es el mundo el que tiene que aprender de la iglesia, que está en la luz del Evangelio, que es la verdad de Cristo Jesús. Es Él. Por tanto, no caigamos en el error de invitar a mundano, a mundana a hacer obras de teatro para la iglesia, a tocar música para la iglesia, porque nunca jamás va a traer bendición. De hecho, yo conozco personas que son cantantes, que son del mundo y que cantan muy bien, muy excelente. Incluso cantan canciones cristianas y las cantan muy bien, pero espiritualmente no transmiten nada. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nada en su corazón. Su corazón está vacío. Si tuviesen a Cristo en su corazón, sí que transmitirían
a él. Por tanto, vemos que Josué perdonó la vida de la familia de Raab y la colocó fuera del campamento, como nos dice Josué 6:23. Sin embargo, a causa de su fe, Raab fue recibida por los israelitas. Y más adelante ella se casó con Salmón y llegó a ser madre de Booz, que fue tatarabuelo de David. Esto nos lo dice en Ruth capítulo 4 versículo 21. Y en cuanto a que se casó con Salmón, nos lo dice en Mateo 1, 5 y 6. Sin embargo, la vida de Raab es una ilustración hermosa de la fe salvadora. La ilustración de uno de los ancestros del Señor Jesús. Es también la ilustración de una ramera, una mujer quizá no bien vista por muchas personas, pero también era una mujer que creía en el Dios de Israel, que creyó que el Dios de Israel es el Dios de los cielos y el Dios de la tierra, y que estaba dispuesta, como así lo hizo, no solamente ella, sino también toda su familia, a alejarse de pecado, para vivir una vida que le agrade a Dios, según su ley, es decir, según su palabra. Es una ilustración que creyó a Dios de Israel. La Biblia menciona a esta mujer tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lo menciona en el libro de Josué, en el libro de Mateo y en el libro de Santiago también. Está mencionando a esta mujer la cual te estoy hablando, que es Raab. Voy concluyendo con esto. Lucas capítulo 19 versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Raab era una mujer pecadora, como tú, como yo. Una mujer perdida, como tú, como yo. Hay quienes piensan que el pecado, como he dicho antes, por ser precisamente moral, es más grave, es más horroroso que ningún otro. Pero es que para Dios es tan grave el pecado moral como el pecado, como te dije, de mentir, de robar, de adulterar, de fornicar, de idolatría, de hechicería, de borracheras. Hay un largo etcétera. Y simplemente es pecado porque esto a la larga al hombre le aleja de Dios. Y al alejarle de Dios, le aleja de la salvación que es en Cristo Jesús. Si Dios condena el pecado, es para que el hombre se arrepienta y venga a la salvación que es Cristo, que venga a Él que es el Salvador del mundo. Hay algunos de nosotros que antes hacíamos una o varias de estas cosas. El apóstol Pablo también se lo dice en una carta. Y vosotros antes también erais así. Vosotros también antes robabais. Vosotros antes teníais celos. Vosotros antes teníais también contiendas. También erais así. Por tanto, no hemos de rajarnos las vestiduras, como dije antes. Pero cuando hemos aceptado el don de Dios es el regalo de Dios, la gracia de Dios gratuita, que es en Cristo Jesús. Hemos creído por la fe en Jesucristo como Señor y Salvador, que Él nos limpió. Sí, nos limpió. Es una comparación como Raab, la ramera, que no fue llevada de momento al pueblo, sino que fue a un extremo del campamento para ser purificada, para ser limpia allí por su palabra. Sin embargo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios. Y la sangre de Jesucristo nos limpia por completo con su preciosa sangre. Y ahora somos parte del pueblo de Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes éramos unos perdidos, como Raab, sin identificación ninguna, sin linaje ninguno. Ella no pertenecía a Israel ni su descendencia. Pero ahora nos dice la palabra de Dios que somos linaje escogido, nación santa, santa, es decir, apartada para Dios, y pueblo adquirido por Dios, es decir, que Él lo ha comprado con su preciosa sangre.
¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Y quién es el que nos llamó? Jesucristo. El Hijo de Dios es el que nos llamó de las tinieblas, del pecado a su luz admirable. Y es ese mismo Jesucristo el que te está llamando también a ti, amigo y amiga, en esta tarde. Quizás tú no seas una mujer como Ra o un hombre, pero no me dirás que no has mentido en tu vida. No me dirás que no has robado en tu vida. Claro que sí, que lo has hecho, y tú lo sabes. Quizás puedas llevar una doble vida, pero Dios, que es omnipresente, también ve la otra clase de vida que llevas. Solamente tienes que tomar la decisión como la hizo Rahab, una decisión sincera y de corazón, y recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Si es así que tú quieres recibirle en esta hora, yo te animo a que tú hagas conmigo una oración y repitas. Sí, ahí dile. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres Dios en los cielos y también aquí en la tierra. Reconozco que hasta ahora he vivido una vida alejada de ti, pero ahora te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Prometo serte fiel y sé que tú nunca me fallarás. Igual que no le fallaste a tu pueblo, Israel, igual que no fallas a tu iglesia, tampoco me vas a fallar a mí. Por eso deposito mi fe en ti y te recibo como Señor y Salvador desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración y la has hecho con toda tu fe y la has creído firmemente, tú vas a ver ahora que esas cosas que antes hacía, quizás como el mentir o quizás otra cosa, pues las vas a ir desechando. ¿Por qué? Simplemente porque el Espíritu de Dios está ya en tu vida. Y para que puedas crecer espiritualmente, tú tienes que leer la Biblia, la palabra de Dios. Tú tienes que leer principalmente los evangelios, empezando quizás por Juan, y debes de congregarte en una iglesia cristiana evangélica, donde se predique la sana doctrina y la santa y bendita palabra de Dios. Ahí podrás crecer con hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que también forman parte del pueblo de Dios como tú. Y a la demás audiencia me quiero despedir en esta hora y que la bendición del Altísimo esté sobre todos ustedes. Que Dios os bendiga. Señor, gracias porque nada ni nadie va a poder vencer la fe que tú nos has dado en ti, oh Jesús.
tú puedes vencer.